Asiento y abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, ese libro que estamos estudiando verso a verso los miércoles. Primera de Juan, capítulo 2, y leeremos los primeros 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 3. La semana pasada hablamos acerca de la confesión. Dice el versículo 9 del capítulo 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos. La confesión no es ya tú sabes. La confesión no se trata de universalizar y generalizar mi pecado, sino de ir con Dios y reconocer qué, cuál, cuándo, dónde fue mi maldad. Y luego viene este hermoso capítulo 2 con estos versículos que vamos a hacer como lectura panorámica del 1 al 3, que dicen así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y estos versículos nos comienzan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En este libro viene esta manera de dirigirse a la grey con ternura, llamándolos hijitos. Cuando dice hijitos, no refiere necesariamente de parte del Padre hacia los discípulos, sino de parte del escritor Juan hacia los lectores. Y dice la palabra de Dios, hijitos míos, porque abre el camino de esta escritura con ternura, y así es Dios. Dios no se dirige a nosotros con una mirada airada, no se dirige a nosotros con un tono sarcástico, airado, enojado. Él se dirige a nosotros con la misma ternura con la que el escritor en este momento se dirige al lector. Hijitos míos, con amor, con ternura, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque uno de los objetivos, iglesia, amada iglesia de Dios, es que la escritura nos lleve a la pureza. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra limpia el camino del hombre. La palabra siempre va a tener el objetivo de guardarnos del pecado, de cuidarnos de que nuestros pies resbalen o tropiecen. Por eso dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, esta Biblia está escrita para que tú y yo no cometamos errores. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios para santificarnos y para apartarnos de este mundo oscuro y de todas las cosas que ya nuestra carne de por sí tiene apetito. Entonces, el objetivo de la Biblia en sí misma es apartarte del pecado. Escucha, estoy leyendo un libro junto con los varones que han sido desafiados a un reto, un libro que se llama El mandamiento olvidado, sed santos. Y en este libro dice que la Biblia tiene como objetivo apartarte del pecado, o el pecado te va a terminar apartando de la Biblia. Si la Biblia no te aparta del pecado, tu pecado te va a apartar de la Biblia, por supuesto. La gente pecadora tenemos como respuesta al pecado la vergüenza que sentimos, y esa nos está separando de la Biblia. Sin en cambio, la Biblia tiene como objetivo separarte del pecado. Y mira lo que dice adelante: y si alguno hubiere pecado, porque la Biblia dice también en Salmos que Él tiene memoria de que somos hechos de polvo. Él sabe que estamos hechos de polvo y que nuestra carne es corrupta. Él no se sorprende, no se escandaliza y dice, ¿cómo que otra vez pecaste? Él sabe que tu carne es tendiente a lo malo. Y cuando el pueblo pecó en los tiempos de Noé, el Señor dijo, no contenderá mi alma contra ellos, porque es obvio que su carne va inclinada hacia el mal. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que sabe que nosotros tenemos esa tendencia carnal a inclinarnos al pecado. Sin en cambio aquí eso no es lo que tiene como centralidad en este versículo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre
a Jesucristo el justo. Y en esta última parte del versículo 1 te dice el abogado y el juez, porque dice abogado tenemos para con el Padre. Así que el Padre es el juez justo. Está de más decir que solamente Él es el que juzga, solamente Él es el que emite un veredicto. Cuando nosotros juzgamos, estamos tomando el papel de Dios. Cuando nosotros juzgamos, estamos equivocando el camino. Siempre Dios nos va a recordar que el único juez justo es el Padre. Y el abogado bueno es Jesús. Dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y cuando te dice esta porción de la Escritura, te habla de un tribunal, de un juicio. Y para que haya un juicio debe haber un pecado. ¿Qué es el pecado? El libro que estoy leyendo dice que la transgresión de la ley solo sería un buen consejo si el pecado en sí mismo no tuviera un castigo. Es decir, que nuestros errores, nuestro pecado, es la ofensa hacia Dios. Y esta transgresión de la ley resulta en una consecuencia. Y esa consecuencia es lo que nosotros hemos conocido muchísimas veces en Romanos 3:23, que dice lo siguiente. Romanos 3:23, si alguien me apoya leyéndolo. Romanos 3:23, si alguien abre su Biblia en Romanos 6:23. Aquí en la computadora, Romanos 3:23. Primero. Y luego Romanos 6:23. ¿Listos? Romanos 3:23. Por favor, hermano, alguien con voz muy fuerte para que se escuche en la grabación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado es ofender a Dios. Todo aquello que a Él le desagrada, eso es pecado. Pecado no necesariamente es bailar, pero pensemos, ¿qué baile le agrada a Dios? No podemos decir que el solo hecho de mover un pie y bailarlo, estoy pecando. No es verdad. El baile es todo aquello que podría ser desagradable a Dios, todo aquello que no sería honesto hacer frente a Jesús. Así es de que el pecado es la ofensa de Dios, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, que todos pecamos y entonces estamos separados de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estos dos versículos nos recuerdan que el pecado es lo que nos separa de la gloria de Dios, y el pecado produce muerte. Hay una consecuencia sobre el pecado. Cuando nosotros somos culpables de un pecado, y dejando asentado, y una vez más con énfasis, que el pecado es todo lo que desagrada y ofende a Dios, entonces yo soy pecador. Me presentan ante este tribunal como alguien que merece la muerte y está separado de la gloria de Dios. Pero nuestro abogado, descrito en este versículo como Jesucristo el justo, va a interceder por mí. Su intercesión no es una mera dialéctica sobre la defensa en las leyes. Él no va a litigar por mí. Él no va a decir, bueno, en base a los escritos que metí y en base a la ley cuarta, pues como que ya absuelvo a Adriana. Su justificación de Cristo a tu vida será su sangre. Él nos va a presentar justos porque Él murió por tus faltas. Es decir, que Él satisfizo la justa ira de Dios. El pecado produce la ira de Dios. Y cuando Jesús muere y derrama su sangre, Él satisfizo esa justa ira. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo lo declaro justo, no nada más es por su decreto verbal, sino porque le costó la sangre suya para declararte justo y sin mancha o perdonado. Entonces, en este tribunal, si hay un culpable y hay una ley transgredida, hay un juez y un abogado, también está la otra parte. La otra parte es el acusador. Y tú y yo sabemos quién es el acusador. Apocalipsis 12:10 dice quién es el acusador. Y también les pido por favor a la hermana
que nos busque 1 de Pedro 5:8. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este acusador tiene una tarea: día y noche busca las veces que tú y yo tropezamos y las lleva ante el Padre. Esta es una acción legítima, ya que el acusador no va a inventar, va a señalar el error. Una cosa es calumniar y otra cosa es acusar. La calumnia es levantar un falso, la acusación es señalar el error. Jesús, que siendo justo, no señala nuestros errores, pero hay uno que sí viene a señalar nuestros errores. ¿Quién es? Entonces, si muchas veces nos comportamos como jueces de alguien, también muchas veces nos comportamos como acusadores de alguien. Y señalamos y magnificamos y ponemos la lupa sobre el error de alguien, y a eso se le llama ser un acusador. Y cuando nosotros somos acusadores en lugar de abogados como Cristo, en lugar de intercesores, entonces te pareces más al diablo que a Cristo. Cuando tú abogas por alguien, a eso se le llama intercesión. Si tú y yo investigamos la palabra abogado en el griego, donde está mencionada en el Nuevo Testamento, esa palabra refiere a un intercesor. Y Jesucristo es alguien que se pone como intercesor. ¿Qué es un intercesor? Alguien que se pone en medio y a favor. No solamente en medio, no solamente la postura de que Él se pone entre el acusador y tú y el Padre, sino que Él se pone en medio y a favor del pecador. ¿Por qué a favor? No porque aplauda el pecado, sino porque pagó el pecado. Y Él defiende tu causa diciendo: yo ya pagué por él. No dice no es un pecador, sino dice es un pecador, pero yo lo perdoné en la cruz. Entonces escuche, iglesia, este acusador dice día y noche, lleva esas faltas ante el Padre. Creo que tú y yo tenemos que analizar si nuestro comportamiento es de acusador o de intercesor. ¿Has intercedido por alguien que evidentemente está errando el blanco? ¿Has intercedido por alguien que su lenguaje vulgar evidencia que necesita, en lugar de señalar su error, interceder por su salvación? Interceder para que el Señor lo mire como a ti y a mí nos miró. Que Jesucristo venga a hacer lo que hizo en nuestras vidas, en la vida de esta persona. Entonces, amada iglesia de Dios, yo creo firmemente que el Señor quiere levantar a su pueblo no como acusadores, sino como intercesores, como abogados. Así como Jesús es el intercesor de la iglesia frente al Padre, nosotros debemos ser los intercesores del pecador, no intermediarios, porque la Biblia dice que solo hay un intermediario entre Jesús y Dios, el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Así de que no te pido que te pongas de intermediario, porque hay mucha gente que busca intermediarios, pero no intercesores. Va y le dice: oye, tú que andas cerquita de Dios, Abraham, ay, dile que me dé chamba. Tú que estás medio conectada, Glory, te pido por favor. Y empiezan a buscar intermediarios, pero no intercesores, porque solo hay un intermediario, dice la palabra de Dios, y Él es Jesucristo, hombre. Pero sí puede ser un intercesor, porque la Biblia misma nos dice que intercedamos por nuestros hermanos. La intercesión es una de las dinámicas de la oración. No solamente la petición, que es la más recurrente en nuestro ejercicio, ¿verdad? Cuando oramos, después de haber pedido por todas las cosas que queremos, pues a veces mencionamos a alguien, pero tenemos que interceder. Si tú señalas el error de nuestros presidentes, en este caso y en este momento, el presidente Andrés Manuel, eres un acusador y tu apariencia es la del diablo. Pero si tú intercedes más por él de lo que le señala sus errores, entonces tú eres como Cristo, un intercesor. No que lo cubras, no que digas que no existen sus errores, pero lo que Dios nos mandó a hacer es orar por nuestras autoridades. Intercede más por tus padres, intercede más por tu gobierno, intercede más por tus autoridades espirituales, intercede por tus jefes en donde trabajas, intercede por tu esposa, intercede por tu esposo. Tu esposo no necesita que le señales sus errores,
o que se los recuerdes. Ya tiene alguien que día y noche, si te das cuenta, día y noche, ni siquiera dice pues nada más como que se las junta y en la noche se las lleva. No, dice que día y noche está acusándote. ¿Necesitará que le eche la mano la esposa, la suegra, el esposo o los hijos? Por supuesto que no. Pero Satanás se ríe y aligera su carga de su trabajo toda vez que tú acusas a tu hermano. Así es de que tú y yo no tenemos que ser acusadores, sino intercesores. Alguien que se pone en medio por alguien, a su favor. Tú conoces, tú lo has visto, Dios te dio criterio. Y cuando tú ves a través del criterio un error, no es para que lo magnifiques y lo expongas, lo exhibas, sino para que lo cubras con amor. ¿Sí? Dice su palabra que el amor cubre falta, pero el pecado, la maldad, señala las faltas y le pone la lupa en ello. Me encanta este versículo porque dice: y Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Este versículo nos dice: Él no solo es el abogado, Él es la propiciación misma. ¿Qué es una propiciación? Bueno, la palabra propiciación no es en sí misma el significado, sino que propiciatorio sí es el significado. Propiciatorio es un artículo, es decir, una tapa. La tapa se ponía sobre el altar, era como un espejo dorado hermoso. En ella se derramaba la sangre. Entonces, cuando dice propiciatorio o propiciación, es que Dios es una tapa en tu vida que cubre tus errores. ¿Me estás escuchando? Que la tapa que los cubre, que Dios es el que hace esta obra en tu vida, esta hermosa obra en tu vida. Así que Él es la propiciación, la tapa, el cubrimiento de tus errores. No como decimos los mexicanos, que Jesús es una tapadera, que una tapadera es otra cosa. En mexicano esa expresión es otra cosa, ¿sí estás de acuerdo? Oye, se le sirve de tapadera, porque la tapadera, según la expresión mexicana, es alguien que le cubre el error a otra persona, que lo cubre para que ese error siga oculto. Pero Jesús no es una tapadera, es una propiciación. No cubre tu error para que no salga a la luz, sino que lo cubre para que sea limpiado y presentado justo delante del Padre. Es algo muy diferente, una obra santa de un Dios divino. Por nuestros pecados, dice, es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es, y nadie más, el único que pudo haber cubierto con su sangre preciosa, cubierto como propiciación todos nuestros errores. La Biblia dice, si uno por lo mucho podría morir uno por otro, pero nada más. Sin en cambio, solo Cristo pudo morir por toda la humanidad. Un hombre puede morir por su hijo. Dice, pues yo por mi hijo me voy a la cárcel y doy la vida. Podrías darse, porque el amor de un padre, de una madre, lo podría orillar a hacer eso. Sin duda. No podemos cerrarnos a decir un no rotundo, porque sí puede haber alguien que diga, yo doy la vida por los errores de uno. Pero solo Dios pudo haber dado la vida por los errores de todo el mundo. Ahora miren cómo termina esta porción de estudio del día de hoy. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es un rasgo, un indicativo, una pista que Dios nos deja para ver si nosotros le conocemos. No dice, en esto sabes que le conoces, que te sabes los 66 libros de la Biblia. En esto sé que le conoces porque no faltas ni un domingo. En esto sé que le conoces porque eres un gran diezmador. No, dice, si le conoces, en esto sabrás, porque guardas sus mandamientos. Los guardas su palabra. Los mandamientos de Dios no solo son 10, tú y yo lo sabemos. Sed santos no está en los 10 mandamientos, sino en cambio es uno de los mandamientos que aparece en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sé santo porque yo soy santo. Dice, ¿por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios nos da una serie de mandamientos que tampoco se encuentran entre los 10 mandamientos, como también orar por tus enemigos. No está en los 10 mandamientos, sino en cambio lo da como mandamiento.
perdona a tu enemigo, no está en los 10 mandamientos. Sin en cambio, Dios lo usa como un mandamiento. Dice, en esto sabemos que le conocemos, porque guardamos sus mandamientos. Creo, iglesia, que esta es la primera ocasión que escucharás, porque habrá muchos más en Primera de Juan, en la que nos recordará si de verdad conocemos a Dios. Y este versículo de guardar su palabra es ambicioso, difícil, casi inalcanzable. ¿Cómo guardar sus mandamientos? Si Santiago dice que si pecamos en un solo de los mandamientos, pecamos en todos. Qué difícil entonces es guardar todos los mandamientos. Pero una vez más tenemos a un abogado para esto de las leyes. Abogado tenemos para con Cristo, el justo. Así es de que, iglesia, ánimo. Sí es difícil guardar todos los mandamientos de Dios, pero por eso tenemos al Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar. Él va a darnos la fortaleza. Me encanta algo que aprendí de este libro de Ser Santos. La santidad no es un resultado del monte Sinaí. El monte Sinaí fue donde se dieron los 10 mandamientos. La santidad es un resultado del monte del Calvario, donde Jesús murió. Y es verdad, nosotros no vamos a recibir la fortaleza para cumplir estos mandamientos de la ley, sino la vamos a recibir de la gracia que es en Cristo. Así de que, amada iglesia, quiero animarte a que esta tarde podamos orar por 3 cosas importantísimas. Primero, oremos por una iglesia que aborda este escenario que tenemos el día de hoy, una vez más, con esperanza, con obediencia, con testimonio. Oremos también porque seamos esta iglesia que Dios quiere, una iglesia que busca la santidad a través del no pecar. Dice, esto está escrito para que no pequéis. Vamos a encontrar en la Biblia la limpieza para que nuestras vidas estén santas y limpias delante de Él. Y también quisiera que pudiéramos orar en intercesión por alguien. Seguramente el Espíritu Santo te va a poner el nombre de una persona.